Mateo capítulo 2 versos 10 y 11 dice: qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella cuando entraron en la casa. Vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Es algo que es conocido, creo que por la gran mayoría de la humanidad, que Jesús nació. Es un hecho histórico también. Y se da por entendido que vinieron estos sabios, le llaman muchos reyes, otros les llaman magos, la Biblia les llama sabios. No tenemos exactamente cuántos eran, pero sí tenemos que le entregaron 3 presentes, 3 regalos. Y le entregaron oro, incienso y mirra. Comenzamos esta colección de enseñanzas hablando acerca de la mirra, del incienso, como Jesús es el incienso, nuestro sumo sacerdote que nos viste con sus vestiduras de justicia y que no nos ve de lejos con lástima. Al contrario, Él entiende exactamente cada una de las cosas que hemos pasado, porque Él pasó por ellas. Y así Él nos puede conectar con el Padre, con el Dios al cual necesitamos estar unidos de por vida. Hablamos también de Jesús, la mirra, como Él sufrió, el sufrimiento que Él pasó en la cruz del Calvario, que fue por amor a nosotros, que fue que nosotros teníamos que estar en ese lugar. Sin embargo, Jesús nos sustituyó, cambió nuestra posición para que nosotros no pasáramos por eso. Y ese es el amor más grande que ha existido, valga la redundancia, en la existencia. El ser que vino siendo Dios, vino como hombre y se entregó por nosotros, por nuestros pecados, se convirtió en pecado y sufrió por nosotros. Y quise terminar y concluir, y casi fue como que de final para el principio, con eso de quién es Jesús. El oro, diga conmigo, el oro. No el oro es el animalito, el oro, diga al que está al lado, el oro. Y la razón por la que quise terminar con esto es porque quizá, a ver si usted se identifica conmigo en esto, conocemos personas alrededor de nuestra vida y hay gente especial la cual nosotros conocemos, y hay una expresión que tenemos cuando esa persona la valoramos mucho o es alguien remarcable, y le decimos: es que esa persona vale. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? ¿Cuántos la han usado para alguien? Hay personas que se hacen especiales, hay personas que valoramos más que quizá otras personas porque tienen ciertas actitudes o son de cierta manera que nosotros podemos expresarnos: wow, esa persona vale oro, o sea, de verdad vale oro. Y creo que Jesús vale mucho más que el oro. Creo que su persona sobrepasa el valor de este metal precioso que en la tierra inclusive lo usamos para determinar la riqueza. De hecho, las reservas de los países, aparte de su inversión en dólares, está basada en sus reservas de oro, porque es el metal precioso que le da de algún sentido valor a la riqueza. Lo usamos como accesorios, lo usamos como una imagen de lujo, como una imagen de esplendor, de riqueza, el oro. Y al niño Jesús, estos sabios le presentaron este regalo, el oro, dando a entender de que Él es el oro. Y lo quiero representar como Jesús, una persona. Y al que está al lado, mi Jesús es una persona. Una vez más dígale: mi Jesús es una persona. Y ahora quiero transportarnos no al nacimiento de Jesús, sino de hecho al final de su historia aquí en la tierra, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y cuando Él resucita. Y le quiero pedir que me ayude hoy con su imaginación también y que nos metamos en la palabra, porque creo que esto va a edificar nuestras vidas grandemente. Vamos al libro de Juan capítulo 20 y vamos a leer el verso del 19 al 21, y quiero decirle, estoy más que nervioso por esta palabra.
le pido al Espíritu Santo que me dé la gracia, que me ayude a articular esto de la mejor manera para poder expresar lo que Él ha puesto en mi corazón. Dice la Escritura: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían, ¿qué tenían? De los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ahora, ellos se llenaron ¿de qué? A ver, ¿tenían qué? ¿Y se llenaron de qué? Y cuando vieron al Señor, una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Mis amigos, este momento es el inicio de lo cual nosotros llamamos el cristianismo. Este momento icónico es donde comenzó este estilo de vida que nosotros le llamamos seguir a Jesús. Es el hecho de que ese niño que nació murió, pero resucitó. Y esto es lo que hoy le da valor a nuestra fe. El apóstol Pablo dijo en la Escritura que si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Ahora, Jesús resucita y vemos aquí claramente que los discípulos tenían miedo. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo están nuestros sentimientos? ¿Cómo está nuestro ánimo cuando alguien tiene miedo? No vemos sonrisas, no vemos actitudes buenas, no vemos actitudes positivas. De hecho, cuando tenemos miedo podemos relacionarlo como que hemos perdido la pasión por la cual hacemos las cosas. Sin embargo, aparece Jesús y la Biblia nos dice que inmediatamente tuvieron alegría. Y quiero decirles, la palabra alegría no le hace justicia a cómo estos discípulos reaccionaron al ver a Jesús. Y ahorita vamos a decir por qué razón. El hecho es que después de esto, Jesús, al aparecer y establecer que resucita, estos discípulos se pusieron eléctricos. Y vemos más adelante en el libro de los Hechos que en el primer mensaje que ellos tienen, 3,000 personas le entregan su vida a Jesucristo. Y si lo vemos hoy en día a una medida de población, sería el equivalente a que más o menos 3 millones de personas le hubieran entregado su vida a Jesús. Más o menos, eso sería lo equivalente el día de hoy. Así que tuvo que haber sido un mensaje muy poderoso. Así que esto que vamos a compartir en esta mañana es para todos aquellos que han sentido de alguna manera, quizá por todo lo que ha pasado en este año, que han perdido su pasión para hacer las cosas, que han perdido eso que les llevaba a hacer lo que tienen que hacer. Para aquellos que quizá no ven con buenos ojos lo que viene, el 2020. Y quizá hoy vamos a ir a través de la palabra, a través del Espíritu Santo y de Jesús, a entender que Jesús es una persona. Y esto parece muy sencillo al decirlo, pero denme unos minutos, déjenme desarrollar esto y permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, te doy gracias en esta mañana por lo que está a punto de suceder en la vida de cada uno de tus hijos. Espíritu Santo, dirígenos, enséñanos, guíanos, Señor, en tu verdad, y que hoy esta verdad presente en tu palabra sea establecida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús. Y vamos a entrar de lleno. Una pregunta: ¿alguna vez usted ha sentido que ha perdido la pasión? A ver, levante la mano todos aquellos que digan: ¿alguna vez se perdió la pasión? Ok, los que no levantaron la mano son unos mentirosos. Ya empezando el mensaje así de volada, ¿no? Creo que de alguna manera todos en algún punto en nuestra vida hemos perdido la pasión por hacer las cosas. Y hablando estrictamente de seguir a Jesús, muchos, desgraciadamente, hemos perdido la pasión por seguir a Jesús. ¿Y cómo es eso? Yo recuerdo cuando
le entregué yo por decisión propia mi vida a Jesús. ¿Cuántos recuerdan ese momento? Un momento en mi vida, pues creo que el momento más importante de mi vida fue cuando le entregué mi vida a Jesús. Y recuerdo que yo se la entregué no por un ministerio, de hecho yo no quería nada con el ministerio. Yo no se la entregué por alguna promesa o algo así, se la entregué porque me di cuenta en mi vida que si Jesús no entraba en mi corazón, yo no tenía esperanza para vivir bien. No iba a tener felicidad mi vida, no iba a tener sentido, no iba a tener propósito, no valía la pena seguir de la manera en que estaba viviendo. Y bueno, Jesús me enamoró en un sentido que me llevó a servirle. Y recuerdo cuando comencé a tener esa pasión, ya no solamente por recibirlo, sino por servirlo, por querer hacer su voluntad y por querer ayudar a otras personas a que conocieran a ese Jesús. Y contrario a lo que mucha gente pueda pensar, déjenme decirles que me da pánico hablar enfrente de las personas. Es una de los naturalmente uno de los temores más grandes. Por mi personalidad y mi forma de ser, no se me da mucho eso de hablar enfrente de la gente. De verdad es la gracia de Dios y la unción del Espíritu Santo, porque no es algo que esté en mi arsenal de personalidad o mi arsenal personal. Y me acuerdo que yo sí quería, era una pasión y sigue siendo, y ahora mucho más fuerte, el que otras personas conocieran de Jesús y que conocieran cómo vivir para Jesús, cómo descubrir esa bendición de seguirlo y que nuestra vida podía cambiar. Y me acuerdo que hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Escucho gente que predica la palabra y yo decía: Señor, ay Dios mío, yo no tengo esa habilidad, pero me encantaría poder servirte de esa manera. Y recuerdo esos momentos, recuerdo esas partes. No sé si le ha pasado que usted tiene recuerdos donde se acuerda de la ropa, de cómo olía, de momentos, de situaciones. Y tengo esos recuerdos en mi vida. Me encantaría decir que desde que tuve esa pasión nunca se perdió. La realidad es que por más precioso que yo sentí en ese momento, a lo largo de mi vida en Cristo, tengo que reconocer que en alguna ocasión perdí esa pasión, perdí esas ganas de hacer eso, como que se apagó. Y también digo, a mi familia, a mí nos gusta ver muchos documentales de las cosas, y he visto muchísimos documentales también de artistas, de deportistas, de celebridades que en algún punto en su vida perdieron también la pasión por hacer lo que hacían. Hay gente que se retira del deporte porque ya no tienen la pasión para seguir jugando. Hay personas que se retiran del escenario porque ya no tienen la pasión para cantar, ya no tienen la pasión para actuar, ya no tienen la pasión para seguir haciendo lo que en un momento fue su pasión más grande. Solo quedó un empleo, un trabajo, una actividad, pero ya cero pasión. Y la verdad es que todo ser humano tenemos un pensamiento que es bueno. Es ese punto de llegar a un lugar, llegar prácticamente a ese lugar que nosotros ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y he aprendido una llave muy importante en la vida, y es siempre recordar cómo comenzaron las cosas. Recordar por qué comenzaste en primer lugar. Es por eso que hace unas semanas compartimos acerca de ser como niños, porque siendo como niños recordamos por qué comenzamos las cosas que comenzamos. Y yo tengo esos recuerdos donde en mis oraciones yo lloraba. Tengo tan claramente ese recuerdo estando en el suelo. Me acuerdo cómo era el suelo donde estaba llorando. ¿Cuántos tienen esos recuerdos de alguna vez estando en un lugar donde diciéndole a Dios cosas que solamente usted las estaba hablando con Dios, y tener ese recuerdo de esa pasión? Y me acuerdo que fueron cosas que me llevaron, y al perderlas prácticamente como que ya no tenía sentido el por qué hacíamos las cosas.
Amigos, esto no dista mucho, no es muy diferente a nuestra relación personal con Dios. Muchas veces seguimos a Jesús o el camino de Dios, pero ya nuestra relación con Dios no es la misma a como en un momento lo fue. Y eso cambia porque se perdió la pasión por seguirlo. Y lo que sucede con esto es que muchas veces, yo recuerdo cuando hace muchos años que comenzamos la iglesia y habían ciertos eventos o cruzadas que se le llamaba antes, o campamentos de jóvenes, que por cierto, jóvenes, Semana Santa tenemos campamento de jóvenes, va a estar padricísimo. Pero recuerdo que en esos campamentos gente predicaba y a lo mejor ustedes se acuerdan de alguna campaña o cruzada donde el predicador usaba su voz. Yo no lo sé hacer, pero usaba una voz, cambiaba el tono de voz, decía: entrégale tu vida a Cristo, porque no sé qué, y sal de tu lugar y corre al altar. A mí no me sale la voz, pero a ellos les salía la voz padrísima. Entonces la gente nos parábamos y corríamos al altar y veníamos delante de Dios y decíamos: Señor, te entrego mi vida. Y tengo que reconocer que en algún momento es como si le dijéramos a Dios: Señor, no te sientes tú bendecido que te estoy entregando mi vida. O sea, yo te estoy entregando mi vida a ti. Eso debería sentirte, pero tú deberías sentirte privilegiado, que te estoy entregando toda mi vida. De alguna manera yo algún tiempo pensé eso, y recuerdo que esa sensación era como que uno decía, y digo, hay canciones de eso y lo cantamos, se escucha precioso, de: Señor, solo te quiero a ti, solo quiero de ti. Y esa misma noche luego no es tan real eso, porque: Señor, solo te quiero a ti. ¿Qué vamos a cenar? Pues no se me antoja eso. Señor, solo te quiero a ti. Y de repente te das cuenta en tu teléfono que no tienen tu talla de pantalón y te pones triste, porque realmente no es realidad en nuestra vida que solamente lo queremos a Él. También queremos otras cosas. También hay una vida que tenemos donde quizás al momento de comenzar a seguir a Jesús, hay ciertos puntos en nuestra vida, ciertos procesos que si no tenemos cuidado, esos puntos o ese proceso o esas situaciones intercambiamos lugar con lo que en primer lugar nos apasionó. No sé si me expliqué bien, voy a tratar de hacerlo una vez más. Hay veces que comenzamos a seguir a Jesús, y siguiendo a Jesús tenemos esta parte de servirlo a Él, y a veces intercambiamos el servicio a Jesús por la persona de Jesús. Hay veces que en la vida tenemos una ilusión de hacer algo que marque la diferencia y queremos ayudar a las personas. Hay gente que dice: yo voy a estudiar para ser doctor porque quiero sanar, ayudar a que la gente sane. Y recuerdo que una persona me comentó algo así, que estaba estudiando para ser doctor porque le apasionaba ver a la gente sanar de malestares y de síntomas que padecían, y de repente en un momento se dio cuenta que ya maltrataba a los pacientes, porque lo que en primer lugar lo apasionó, lo perdió en dar consultas y todo eso, y ver que la gente no hacía caso a las indicaciones que le daba como doctor. Cambiaron el punto por la razón por la cual lo comenzaron. Y eso nos pasa a todos. De alguna manera eso es algo que en un momento de nuestra vida, el proceso lo confundimos con el punto de llegada. Y eso en seguir a Cristo es totalmente común. Y quiero traducir precisamente eso a lo que nosotros le llamamos cristianismo y a seguir a Jesús. Vamos a ver lo que acabamos de leer. Los discípulos están encerrados. Vieron a Jesús morir. Tienen miedo.
la iglesia, como la conocemos, no se había constituido. Los seguidores de Jesús, los que estuvieron con él 3 años y medio en su ministerio, perdieron la pasión. Lo que la Biblia los define es que estaban miedosos, temerosos, porque tenían miedo, porque si mataron a Jesús, los estaban buscando a ellos para matarlos también. Ahora, ¿por qué perdieron la pasión? Es aquí donde es el punto donde esta enseñanza nace en mi corazón. Y la realidad es que perdieron la pasión por la misma razón que nosotros la perdemos. Solo que en ellos era muy palpable. Ellos perdieron a la persona de Jesús. O sea, pero literal, Jesús murió. Lo crucificaron. El líder del movimiento, el líder de la resistencia, el maestro de las enseñanzas, lo crucificaron. Perdieron a la persona de Jesús. Y al perder a su persona, al perder al líder, perdieron la pasión y ahora tenían miedo. Se encierran por temor a que los mataran. Y déjenme explicar algo que va a sonar un poco fuerte. Si Jesús no resucitaba, no es nada diferente a un lunático o a un loco. Si Jesús no se levantaba de la muerte, todo lo que había dicho era un mal viaje de alguna droga. ¿Por qué digo eso? Y sé que suena fuerte. ¿Por qué? Porque tú no te puedes pasar 3 años y medio diciendo que eres Dios encarnado y que la gente diga, ay, creo que es una buena persona, ay, qué lindo ese muchacho. Imaginemos hoy en día que alguien en el mundo dice, yo soy Dios. ¿Qué pensaríamos de esa persona? ¿Cómo? Es la realidad. Jesús se pasó diciendo 3 años que Él era Dios encarnado. Eso el día de hoy, nuestra opinión a esa persona es que decía, qué buena onda. O sea, me cae bien ese tipo, dice que es Dios. O sea, es el pan que bajó del cielo. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Lo voy a seguir en Instagram. O sea, no. Si Jesús no resucita, no tiene nada de diferencia a un loco que se levantó diciendo cosas que no tienen sentido. Es más, Jesús, estamos hablando de que uno de sus sermones más icónicos fue que le dijo a la gente, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede entrar al reino de Dios. Échense esa. Y desde ese día, dice la Biblia que mucha gente lo dejó de seguir. Y creo que usted y yo hubiéramos estado incluidos ahí. Es más, lo dejaron de seguir y se voltea a Jesús con sus más cercanos y les dice, ¿y ustedes no se quieren ir también? Pedro le responde y le dice, Jesús, ya, dice, aquí estamos bien. Mira, ya lo dejamos todo. Quiero decirte, estamos aquí porque tú nos prometes vida eterna. No, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estamos tan perdidos como los que se fueron. No le entendemos esa onda del canibalismo. Pero estamos aquí por tus promesas. Porque tú dijiste que nos puedes dar vida eterna. Eso es prácticamente lo que le está diciendo Pedro. Si Jesús permanece muerto después de la cruz, todo se perdió. Todo se perdió. Y eso es muy importante. Porque, síganme en esta. En ese cuartito que acabamos de leer en Juan, donde están encerrados y tienen miedo de que los vayan a matar, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que en ese cuartito esos discípulos seguían teniendo las enseñanzas de Jesús? No sé si me expliqué con esa pregunta. Jesús ya murió. ¿Cuántos creen que ellos seguían recordando las enseñanzas de Jesús? ¿Verdad? ¿Cuántos creen que seguían recordando sus palabras? ¿Cuántos creen que seguían teniendo los principios de Jesús? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Cuántos creen que ellos sabían las predicaciones de Jesús? Porque tenían miedo.
¿Por qué habían perdido la pasión si seguían teniendo sus enseñanzas? Si seguían teniendo sus principios. Eso es importantísimo de entender. Tenían sus enseñanzas, tenían sus principios, pero ya no tenían a la persona. Podemos tener la Biblia, podemos tener las prédicas, pero puede ser que no tengamos a la persona. No sé si me estoy explicando. Y eso es igual a nosotros, porque no deberíamos permitir que las enseñanzas de Jesús, que los principios de Jesús sustituyan a la persona de Jesús. Pastor, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Porque quiero decirle, hay muchas corrientes y filosofías en el mundo que suenan muy bonito. Y de hecho, si las practicamos, no nos va a ir mal. Jesús propone principios, claro. Jesús tiene buenas enseñanzas, por supuesto. Pero si tenemos sus principios y sus enseñanzas, pero no tenemos la persona, no te puedo garantizar que tengas todo lo que promete la Biblia. Porque no se trata de tener sus enseñanzas, se trata de tener a su persona. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Ellos estaban con miedo, temerosos, perdieron la pasión. Cuando estaba Jesús, salían y no lo toques al maestro, ya no grites, callen ese ciego, callen ese mudo. Bueno, callen ese mudo, imagínate lo que estoy diciendo. Bueno, sí, Jesús lo sanaba y ellos lo callaban. Callen a todo el mundo, no, o sea, era así. Cuando se va Jesús, cuando se va la persona de Jesús, se encierran en un cuarto. Pero dice la Biblia que de repente apareció en medio de ellos. ¿Y qué pasó con su miedo? Se convirtió en alegría. Se volvieron eléctricos. Se pusieron locos porque ¿sabe por qué se pusieron así? Porque sin decir una palabra significaba que todo lo que había prometido era verdad. Todo. O sea, no crean que aparece Jesús y que los discípulos actuaron como muchos actuamos aquí en la iglesia, de que se está soltando una palabra increíble. Ay, qué chido, qué bonito suena eso. A ver, le voy a tomar una foto para subirlo. Tremendo. No crean que Jesús apareció en medio de ellos y ellos dijeron: ay, Jesús, qué bien te ves, qué lindo, wow, impresionante tus heridas. Ay, Jesús, gracias, Jesús, te amo. No, estos perdieron la cabeza. Significaba que los estaban siguiendo para matarlos porque habían perdido al líder, a la persona, y ahora quedaban como un montón de lunáticos que habían seguido y empujado a una persona que decía que era Dios, que se encarnó y que podía salvar y perdonar pecados, y se lo habían quitado porque lo habían masacrado y humillado en una cruz, pero ahora lo tienen de vuelta. Eso es como estar como si hoy es la final del fútbol mexicano, ¿va? Todos los hermanos, ¿alguien que me ayude? Hoy es, ¿verdad? Sí, okay. Es como si van 1-1 en el minuto 89 y en el minuto 90 uno de los equipos mete un gol y dice: ya se la llevó, se llevó el torneo. Y el otro equipo está así como que con esa cara así en la tribuna, que ponen así como diciendo: ya perdí la apuesta, me voy a rapar las cejas. O sea, ya están así, unos están llorando, otros están diciendo: toda la temporada, Dios mío, otra vez, no vamos a ganar. Y en el último segundo meten un gol y ganan. ¿Cómo se pone la tribuna? ¿Cómo se pone la afición? Le aseguro que no se ponen como muchos de ustedes nos ponemos nosotros aquí en la iglesia cuando viene una buena palabra. Cuando viene una buena palabra aquí en la iglesia decimos, o muchos solamente hacemos así. Pero cuando alguien gana el torneo de fútbol mexicano, esa gente se pone loca. Esa gente grita, da 3 vueltas en el aire. Bueno, así se pusieron los discípulos cuando se les apareció Jesús.
Si usted y yo hubiéramos sido esos discípulos ahí, si yo, a ver, que no los voy a involucrar a ustedes, voy a hablar por mí. Si yo estuviera en ese cuarto miedoso, híjole, nos van a agarrar los romanos, nos van a matar peor que a Jesús, nos van a crucificar también. Ay, mamita, ¿en qué momento le hice caso a ese tipo? Y de momento aparece Jesús en medio mío y lo veo. Yo dije, ahora sí, Romano se las va a llevar. O sea, ven a ver, abran la puerta. Es más, díganles que aquí estamos, que nos vengan a ver. Porque que pensaban que estaba muerto, está vivo. Lo que dijo que iba a pasar sucedió. Todo lo que dijo, te como la carne que quieras, te bebo la sangre que quieras. Tenía razón, este tipo tenía razón. Ahí, amigos, comenzó el cristianismo. No comenzó en un pesebre, no comenzó en Belén, no comenzó con una virgen y un justo llamado José, 3 sabios, borreguitos y burritos, pastores. No, aquí comenzó. Aquí comenzó esta vida que llamamos nosotros cristianismo, porque comenzó con una persona. Con una persona que se llama Jesús. Y Jesús no apareció diciendo, apunten en sus iPads 4 puntos para ser felices. ¿Ya saben los 7 pasos esenciales para el evangelismo? No, Jesús, apunten. Número 1, pasión. Número 2, yo soy el camino. No, Jesús apareció y dijo, toquen mis heridas, toquen mis costados. Es decir, experimentenme a mí. Tengan una experiencia conmigo. Porque ya las enseñanzas las tenían, los principios. Es más, a lo mejor estaban diciendo, ¿en qué momento dijo eso? ¿En qué momento Jesús dijo esas cosas? Ahora nos van a agarrar con saña. Pero ahí todo cobró sentido. No porque las enseñanzas estuvieran más bonitas, sino porque ya estaba la persona de vuelta. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por sus enseñanzas? ¿Por sus principios? ¿Porque la iglesia tiene clima? ¿O por su persona? Y es lo que tenemos que preguntarnos antes que termine este año y empiece el otro. ¿Por qué voy a seguir a Jesús el resto de mi vida? ¿Porque dijo algo bonito? ¿Porque me gustó esa frase? ¿Porque aquí me siento cómodo? ¿Porque me tratan bien? ¿O por su persona? ¿O por Él? Jesús dice, toquen mis manos, toquen mi costado. ¿Cómo me ven ahora? Esa foto, Juan, tómala, selfie. Mira, Mateo 15, verso 18. Quiero decirles cómo comenzó la iglesia. Entonces les preguntó, Jesús hablando, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. ¿No lo aprendiste de qué? No lo aprendiste de ningún ser humano. Estos no son 7 puntos para conocer al Hijo de Dios. No lo aprendiste de ningún ser humano. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Aquí se menciona por primera vez en la Biblia la palabra iglesia. ¿Y sabe qué está diciendo Jesús aquí? Voy a fundar mi iglesia sobre esta revelación. ¿Qué revelación? Que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy una persona, no un montón de enseñanzas, no un montón de principios. Y ojo, tapón, paréntesis, yo no estoy en contra de las enseñanzas de Jesús. De hecho, las enseñanzas de Jesús y sus principios cobran sentido cuando está su persona. Cuando no está su persona, es una religión más, es una buena filosofía más,
pero no es un estilo de vida dinámico, poderoso, sobrenatural, que cambia vidas y que tiene una experiencia con un Dios que vino y nació en un pesebre, pasó 33 años de vida, predicó y dijo cosas súper atrevidas, pero todas eran verdad. Y todas tenían sentido y todas pueden cambiar mi vida si yo no pierdo a la persona. ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia que tenemos miedo, que estamos desanimados, que no tenemos pasión, que tenemos sentimientos feos en nuestra vida, malos pensamientos, que pensamos que nos va a ir mal, que nos va a ir peor? ¿Por qué? Y estamos en un cuarto que se llama iglesia. ¿Por qué nos sentimos miedo? Porque tenemos sus enseñanzas, pero ya no tenemos a la persona. Les tengo una buena noticia. Así como Jesús apareció en ese cuarto, así Jesús está aquí. Jesús dijo: en ese entendimiento voy a edificar mi iglesia. La voy a edificar sobre una persona. Por eso Pablo dijo: Jesucristo es la principal piedra de ángulo. Sobre él edificamos los demás. Porque la iglesia comenzó no con un credo, no con un decálogo, no con un manual de primeros pasos, no con las enseñanzas del Sermón del Monte. La iglesia comenzó sobre la persona de Jesús. No sobre 5 puntos, no sobre 10 llaves, sobre la persona de Jesús. Nosotros no estamos reunidos aquí por principios. Nosotros en esta mañana estamos aquí por una persona. Si usted no lo sabía, vino a este lugar no por una costumbre, o si vino por una costumbre o por una tradición, le quiero decir en esta mañana, no deberíamos de venir por eso. Deberíamos de venir por una sola y sencilla razón: por una persona. Su nombre es Jesús. Qué buenas son sus enseñanzas, qué buenos son sus principios, pero ese no es el pegamento que nos une. Lo que nos une es su persona. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos en común? Jesús. Su persona. No sus principios, ni siquiera su doctrina. Su persona. Si nosotros hoy podemos creer que ese mismo Jesús que apareció en ese cuarto está aquí con nosotros, este servicio se pone bueno. ¿Me permiten hacer algo? ¿Me dan chance? Si cada vez que venimos a la iglesia cambiamos nuestra perspectiva, que yo me siento a escuchar un predicador, a ver qué tan bonito habla y qué principio bueno dice que me sirva, y cambiamos nuestra mente, que yo no vine por un predicador, sino vine por una persona que se llama Jesús, el servicio se pone bueno. El servicio se pone más que bueno porque vine por la razón correcta. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Amigos, el cristianismo existe antes de que se escribiera la Biblia. De hecho, la Biblia documenta lo que pasó, pero existe por una persona que nació, murió, pero resucitó y está vivo. Si aprendemos a vivir por esto, sus enseñanzas son increíbles, pero sus promesas son maravillosas. Ahora, ¿cuántos coinciden que las enseñanzas de Jesús a veces son difíciles de entender? ¿Cuántos hay cosas que no le entienden a la Biblia? Sí, hay cosas que no le entiendo. Mucha gente tiene su punto de vista, sus opiniones, pero usted podrá tener su punto de vista, yo el mío, usted su punto, yo el mío. Pero hay una cosa que no podemos discernir, es que la persona de Jesús es lo más importante. Eso es lo más importante de todo. ¿Por qué las enseñanzas de la Biblia a veces son tan difíciles de entender? Porque ese es el gancho de mantenerte cerca de la persona. No sé si está voy a intentar desmenuzar eso. Cuando alguien no le entiende bien a alguien, le vuelve a preguntar y le dice: ¿cómo? Eso, ¿otra vez? Que esto y que el otro. Y te vas. Ah, ok, no le entendiste nada.
Y al otro día le dices, oye, es que fíjate que se me olvidó lo que me dijiste. ¿Cómo fue? Que esto y el otro. Sigue sin entender. Y te mantiene conectado con la persona porque no le entiendes. Las enseñanzas de Jesús no es que sean imposibles de entender, es que te mantienen conectada con la persona. ¿No es extraordinario eso? El problema es que ahora agarramos y pensamos que su persona no es tan importante como sus enseñanzas, que su persona no es tan importante como sus principios, y luego nos preguntamos por qué perdemos nuestra pasión. Perdemos nuestra pasión porque convertimos lo extraordinario de Jesús en puntos de éxito para la vida. ¿Cómo le hago para salir de la depresión? 3 puntos: perdona, olvida, sal adelante. ¡Wow! Y lo dice la Biblia. Pero si yo agarro 3 puntos para salir de la depresión y se me olvida la persona que dijo eso, perdí el enfoque. ¿Cómo le hago para no tener miedo? No temas. Uy, qué revelación, ¿verdad? Confía en Dios, ten fe y júntate con gente que te ayude. Principios. Pero si no te juntas con la persona que dio los principios, que se llama Jesús, no tiene sentido. Sus principios y sus enseñanzas no son más importantes que Él. Y ojo, yo no estoy en contra de esos principios. Es más, si tienen algunos, pásenmelos. Yo quiero vivir bien. Es más, si ustedes ven mis prédicas, todas tienen puntos, todos tienen llaves, tienen principios, porque es la manera de enseñar, pero nunca separado de su persona. Yo no hablo de motivación, no hablo de échale ganas. Yo hablo de una persona que se llama Jesús. Ese es el centro, por lo menos, de esta casa. Jesús es el mensaje. Es la persona por la cual hacemos todo lo que hacemos. Es la razón por la cual esto existe. Jesús dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y ni las puertas de la muerte. Si me pones otra vez Mateo 16, 18, dice, ni las puertas de la muerte van a prevalecer contra ella. Aquí está Jesús prediciendo su propia muerte y diciendo que la iglesia iba a estar fundada en una persona y que la muerte no iba a conquistar. Jesús diciendo, voy a morir, pero voy a resucitar. Y ahí se van a dar cuenta que todo lo que he dicho no son locuras, es verdad. Lo que prometo lo cumplo, lo que digo lo hago. Mis principios están desconectados si no tienes a la persona. Por eso la pregunta es, ¿qué tenemos? ¿Principios o a la persona? ¿Enseñanzas o la persona? Ahora, ¿cómo nos mantenemos? ¿Cuántos quieren mantenerse cerca de la persona? De Jesús. ¿Cómo nos mantenemos cerca de esa persona? Sucede que nosotros somos más adeptos a ser pragmáticos que a lo sobrenatural. Y bueno, esa palabra a lo mejor está muy rebuscada, pragmáticos. Somos nos llama más la atención a las cosas prácticas que las cosas sobrenaturales. Porque obviamente lo sobrenatural es difícil comprobarlo, pero la persona de Jesús, el fundamento está en lo sobrenatural. Y ojo, yo estoy a favor de lo práctico también. Si tengo algo abstracto que no puedo poner en práctica, no me sirve de nada. Pero no puedo irme por lo pragmático y dejar de entender que la persona de Jesús es un misterio, es sobrenatural, sana enfermos, ¿lo sabían? Echa fuera demonios, ¿lo sabían? Restaura familias, o sea, abre los ojos a los ciegos, pone riñones donde no había, sana cáncer, prospera gente, elimina deudas, pone perdón donde alguien que solo odiaba. Solo Dios puede hacer eso. O sea, su persona es sobrenatural. Y eso, si lo negamos, no lo estamos aceptando como tal. Marcos capítulo 7, verso 13. Voy a comenzar a cerrar porque me queda poco tiempo.
Dice, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo entre muchos otros. Muchas veces, tristemente, lo que empezamos a hacer en la iglesia es tratar de buscar, ojo, estoy hablando de los líderes de la iglesia, estoy hablando de mí, estoy hablando de que muchas veces en una desesperación tratamos de buscar cosas que enseñar para ayudar a las personas, pero se nos olvida de que lo único que puede ayudarnos no son los 3 puntos, es la persona de Jesús. Yo le oro al Señor que en esta casa nunca perdamos eso, que todo nos dirija a Jesús, que sus principios cobren sentido cuando apuntemos y señalemos a Jesús. Pastor, pero yo creo, o sea, a ver, yo creo que tengo a la persona. ¿Cómo sé que tengo sus principios, sus enseñanzas, o ni siquiera eso? ¿Cómo sé que estoy lejos de la persona? Y yo me di cuenta de 3 cosas. Y lo primero es que tenemos una visión en túnel. Una visión en túnel. ¿Qué significa eso? Bueno, a lo mejor muchos no estamos pues un poquito familiarizados con ese término, pero eso es una condición oftalmológica de la vista. Eso es un síndrome que se da cuando estamos en una condición de un estrés. Eso es algo, una condición médica, o sea, y solamente perdemos la visión periférica y solamente se vuelve una visión como en un túnel, valga la redundancia, y estamos enfocados solamente en aquello que está captando nuestra atención. Médicamente dice eso: la visión en túnel es un fenómeno peculiar que afecta la capacidad de percibir los estímulos de nuestro entorno. Es relativamente frecuente que cuando nos encontramos en un estado enmarcado de estrés psicológico, prestamos atención de forma exclusiva a aquello que se relaciona con la tarea, amenaza o preocupación principal que nos ocupa. ¿Qué significa esto, espiritualmente hablando? ¿Qué significa que, cómo sé que estoy lejos de la persona? Porque tengo una visión en túnel. ¿Qué es eso? Significa que agarramos el libro que se llama Biblia y agarramos una verdad bíblica, y en esta verdad bíblica la agarras, la defiendes, la predicas, te paras a favor de ella y decides que eso es lo más importante. Y puede ser que sea lo más importante, pero te pones a defenderla y estás fuerte por esa verdad bíblica, y dices que si alguien no tiene esa verdad bíblica, se va al infierno y no es de Dios, y es esto y es aquello, y empezamos a ponernos, y es una verdad bíblica. El único detalle es que al defenderla empiezas a herir gente y empiezas a no tener un estilo de vida de la persona que dijo la verdad, y esa persona se llama Jesús. Y ahora tienes un estilo de vida de aplastar al prójimo, porque estás defendiendo una verdad, estás defendiendo algo que tú elegiste de la Biblia, a lo mejor que te llamó la atención, y te vuelves sumamente agresivo con todos y ves al diablo en todos, y ahora todos están endemoniados porque no tienen esta verdad quizás. Y empezamos a decir y utilizamos momentos tan preciosos como compartir la palabra para atacar a otros, y agarramos las redes sociales y empezamos a echarle tierra al mismo cuerpo de Cristo porque quizá no tienen esa verdad. Y es verdad, o sea, es una verdad bíblica, pero le agregamos tanta fuerza que nuestra visión solo es en túnel. Solo estamos viendo una verdad de miles que Jesús dijo, y se nos olvidó lo que Él mismo dijo, que resume toda la ley de los profetas: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo.
¿Podemos hablar de los trapos sucios de casa? ¿No hay ningún problema en esta mañana? El último servicio del año, no hay bronca. No, podemos decir, es que si no vomitas en la liberación, no te liberaste. ¿What? Vomita. La liberación es del alma. Puede ser que eches el buche, puede ser que no. O sea, eso no me dice si fuiste libre. Hay gente que vomita porque comió mucho el 25. Pero no porque se estén liberando. No sé si me estoy explicando. Pero defiendes esa verdad. Y ahora los que no tienen esa manifestación no se liberaron. Y ahora empiezas a atacar a esa gente. Estoy usando un ejemplo. Estoy usando simplemente un ejemplo de algo que puede ser una visión en túnel. Y ahora el que te dice, oye hermano, eso no, mira, no es así. Pecador. No es tan espiritual como yo pensaba. Y empezamos a ser así por una verdad. Claro, la Biblia dice que cuando los demonios salen, y lo vemos documentado en la Escritura, muchas veces el cuerpo tiene manifestaciones, pero muchas veces no. Y el demonio sí salió. No sé si me estoy explicando. Los cristianos, tristemente, somos más conocidos por las cosas por las cuales estamos en contra, en vez de las cosas por las cuales estamos a favor. En la iglesia no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes fornicar, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes hacer aquello, no puedes usar esto, no puedes usar el otro, no sé qué cosa, no al esto, no al otro. Y somos conocidos por las cosas que no. Y mis amigos, la oración, la única oración documentada en la Biblia de Jesús en Juan 17, Él ora y dice la razón por la cual deberíamos de ser conocidos. Juan 17:20 dice, no te pido solo por esos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Esos somos nosotros. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, que tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queremos que el mundo crea que Jesús es real, seamos uno. Pero ay, Dios mío, qué tan difícil es que aún en la misma iglesia seamos uno. Yo soy de la red fulana. No, hermanos, somos del cuerpo de Cristo. Administrativamente tenemos redes para que haya un orden. Y hay nombres, red David, red Shaddai, red Judá, red Shalom, red todos nombres bonitos y todas esas cosas bíblicas. Gloria a Dios. Y es por orden, porque creemos en administración. Creemos que tenemos que ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Pero somos una sola iglesia. Somos un solo cuerpo. Somos un cuerpo que tiene diferentes partes, piernas, pies. El cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no defendemos el nombre de una red. Defendemos a Jesús. Bueno, ¿y quiénes somos nosotros para defender a Jesús? Para empezar, Jesús no necesita que lo defendamos. De hecho, Él nos defiende a nosotros. Pero me refiero a que a veces tenemos una visión en túnel. Si no lo hacen como yo lo hago, no es de Dios. ¿Quién dijo eso? Le aseguro que usted no ha sanado un ciego como Jesús lo hizo. ¿Cómo fue eso? A base de gargajos. Ay, pastor, sí, lea la Biblia. Jesús agarró bien un ciego. Ay, no veo. Y le escupió los ojos. Si yo hiciera eso en un servicio, usted no regresa a esta iglesia. Pero yo me parecería más a Jesús, porque ahora gargajeo gente para que sane. En otra ocasión, ¿sabe qué hizo? Había un ciego y agarró Jesús lodo, saliva, e hizo un barro con saliva y se lo puso a la gente para que sanara. Y dice que a la primera dijo el hombre, veo a los hombres que son como árboles. Y Jesús dijo, otra vez, esta pomada otra vez. No lo aguantaríamos. Hoy oramos y la gente sana. Yo nunca le he escupido a alguien para que sane.
Pero Jesús sí lo hizo. Las formas no nos definen, nos define la persona. Ay, Dios mío. Primera de Juan capítulo 4 verso 20 dice, si alguien dice, a ver, antes que me pongan el verso, tápenlo. Eso. ¿Cuántos dicen yo amo a Dios? A ver, levante la mano toda la gente que dice yo amo a Dios. Es más, dígale, Dios, te amo. Okay, vamos a ver si es cierto. Ahora sí, pongo el versículo. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios? A quien no podemos ver, Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Pero ahora, a ver, tiempo fuera. ¿Y qué hacemos nosotros? Con los que más nos agarramos son con nuestros hermanos creyentes. Que porque no lo haces como yo, que porque no hablas como yo, que porque no piensas como yo, que porque no cancelaste Netflix como yo, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Pero amo a Dios. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Somos unos mentirosos. Tenemos una visión en túnel y estamos dispuestos a criticar a nuestro mismo cuerpo por nuestra visión en túnel. ¿Sabe qué significa eso? Que tenemos sus principios, pero ya no tenemos a su persona. Ya no la tenemos, la perdimos. Eso sí, tenemos su verdad, tenemos sus enseñanzas y nos defendemos. Y estás dispuesto a morir por la verdad, pero no por la persona. Porque si estamos dispuestos a morir por la persona, estamos dispuestos a bajarle 3 rayitas a lo que defendemos como verdad por lo que la persona dijo que tenemos que hacer en primer lugar, que es amar a la gente, que es ser uno. Porque encima de todas las cosas, lo que Dios más ama es a las personas. Yo nunca voy a comprometer la verdad, jamás. Literal, primero muerto antes de comprometer la verdad del evangelio, antes de diluirla. El pecado es pecado, la santidad es santidad. Jesús nos manda a tener un estilo de vida de integridad y de pureza. Nunca vamos a comprometer eso, pero no significa que esa verdad me da pauta para aplastar a los demás. Porque si no, en primer lugar estoy violando lo que Él me está diciendo que tengo que hacer. Primero, ama a la gente, porque yo los amo a ellos. Te amo a ti con todos sus defectos, ama tú también a ellos. Si yo no puedo ver eso, tengo una visión en túnel. Ya perdí a la persona de Jesús. Solamente tengo sus principios y sus enseñanzas. 2, ¿cómo sé que perdí a la persona? Elitismo. Ya que está hablando de elitismo. Lucas 11:52 dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. El elitismo es reemplazar a Jesús, a su persona, por sus principios, pero proyectamos un estatus que es difícil de obtener. Y lo peor es que le empezamos a decir a la gente y a enseñar que para que sean como nosotros, le ronca. Alguien dice: ay, hermano, qué bonito orar. Tuvieras las lágrimas de sangre que me ha costado orar así. ¿Sabes cómo se llama esto? Rodilléutica. Uy, qué bonito predicas. 12 horas al día estudiando palabra del Señor, metido, zambullido en su presencia. Oye, qué bien. No, mira, la verdad, ese no es tu llamado. No, tú nunca vas a ser como yo. Y empezamos a proyectar un estatus que, ojo, gloria a Dios si pasas horas en su presencia. Gloria a Dios si lees la Biblia 10 horas al día.
Gloria a Dios si has pasado un proceso en tu vida en la cual te ha convertido en un creyente que tiene dones, talentos, aptitudes. Bendito sea el Señor por eso. Pero puede ser que tengamos todo eso y ya no tengamos a la persona de Jesús al momento de que eso sea nuestra identidad. Proyectamos un estatus que somos tan espirituales y que nadie nos va a poder alcanzar. Y ahora ponemos verdades de Jesús como el camino a las bendiciones. Y les recuerdo, amigos queridos, que Jesús dijo: yo soy el camino. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. O sea, no hay ningún sacrificio que tú y yo hagamos que nos acerque más a Dios. Lo único que nos acerca más a Dios es Jesús y su sacrificio en la cruz, su sangre, su gracia. ¿Sabe por qué leemos más la Biblia? Porque tenemos hambre de Dios, de su persona. ¿Sabe por qué pasamos más tiempo en la oración? Porque amamos a su persona, no porque queremos proyectar un elitismo espiritual. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? No, que 15 minutos. Yo oro 15 horas. Arrepiéntete. ¿En qué momento eso nos volvió más espirituales? La Biblia dice: ¿te crees espiritual? Levanta al caído. Sabemos que ya no tenemos a la persona de Jesús porque nos sentimos parte de una élite cristiana. Ay, y me encanta porque Jesús era un gran nivelador. Llegaban los fariseos y los saduceos, ¿no? Y llegaban y decían: yo oro a la piedra de las que... Y Jesús decía: no, oye, miren, esos son igual que ustedes, solamente que usan túnicas largas y se ven así muy así, que aparentan mucho, pero son igual. Es más, son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy santos, pero por dentro están podridos. Y se enoja, por eso lo mataron. Lo mataron porque Jesús les quitó su élite. Jesús dijo: esto no es de élite. Todo, me encanta Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y me encanta esto: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigos, en el cristianismo, en seguir a Jesús, a su persona, no hay élite. No hay élite. El que ama a Jesús, el que ama a su persona, logra entender que el que está al lado de ti no es mayor, ni superior, ni inferior a ti. Somos un cuerpo bien conformado, eso sí, bien conformado, pero somos un cuerpo. Si nos sentimos así: es que yo soy mentor y tengo un fruto, pero un fruto que puedo cargar un contenedor y lo puedo exportar al mundo, En ese momento ya me di cuenta que perdimos a la persona de Jesús. Solo tenemos sus principios. Y tercero, con eso cierro, les prometo. ¿Cómo sé que perdí a la persona? Solo tengo sus principios. Por el conocimiento. Y eso lo tengo que dejar bien en claro. La Biblia dice en Oseas: mi pueblo pereció por falta de... Y Pablo dice en Corintios: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Mi forma de ser, mi personalidad me lleva mucho al conocimiento. Soy un eterno aprendiz. Me gusta aprender, me gusta saber mucho, me gusta documentarme, me gusta saber por qué de las cosas y todo eso. Me encanta el conocimiento. Sin embargo, quiero decirles, mis amigos, que el conocimiento del conocimiento es una señal de que ya no tengo a la persona de Jesús. Valga la redundancia, solo tengo el conocimiento de sus principios.
Y lo quiero poner de esa manera. A menudo agarramos el libro, la Biblia, y ahora la agarramos como competencia. A ver quién sabe más. A ver quién tiene la revelación más gruesa. A ver quién suena más profundo. A ver quién suena más audaz. Quién suena mejor en un púlpito. Y el conocimiento sin la persona de Jesús, la Biblia dice que nos envanece. La única promesa del conocimiento sin la persona de Jesús es el ego. Es la única promesa. ¿Quién sabe más? Y cristiano, o sea, tan pronto uno sabe más que otro y empieza el bullying. ¿Te sabes los 66 libros de la Biblia? ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes cantados? Yo sí me lo sé. ¿Te lo sabes tú? ¿Quieres que los cante por ti? ¿Te lo sabes? No. Pecador. ¿Cuáles son los 12 nombres de los apóstoles de Jesús? ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes? ¿No te lo sabes? Léelo. Ahí están escritos. ¿Cuáles son los 9 dones? ¿Cuáles son los 9 frutos? A ver. ¿Cuáles son todas las ciudades donde Pablo viajó? ¿Cuáles son? El orden. ¿Te lo sabes? Yo sí me lo sé. ¿Te lo sabes? Sí, no. A ver, dime dónde dice la Biblia los 4 versículos de arrebatamiento. ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes? ¿No te lo sabes? Yo sí me lo sé. Y empezamos a tener ahora una onda de que por saber más nos sentimos más. Y déjeme decirle que Jesús sabía más que todos y nunca proyectó que era más que nadie. ¿Qué significa esto? ¿Que no vamos a aprender? Por supuesto que no. Pero el que tiene el conocimiento con la persona utiliza el conocimiento para edificar a otros. No para aplastar a nadie. ¿Me permite darle un último versículo? Juan 5:39. Este versículo le va a volar la cabeza. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. La bestia. Está rompetepalco este verso. Yo voy a la Biblia porque ahí tengo vida eterna. No. La Biblia señala a una persona, Jesús. Si no podemos ver que cada palabra señala a Jesús, perdimos la persona. Yo me sé todas las parábolas de Jesús. ¿Y te sabes a quiénes señalan esa parábola? Porque si no viste a quién señalaba, perdiste lo de lo que se trata todo esto. Amigos, hay gente en el mundo, del otro lado del mundo, que está siendo perseguida solo por decir el nombre de Jesús. Hay gente en el mundo que solamente tienen la mitad de una página de la Biblia y la leen y tienen un mejor estilo de vida porque tienen a la persona. Tienen una página, pero tienen a toda la persona. Y quizá nosotros tenemos la bendición de tener todo el libro y en 20,000 versiones, y tenemos 20 versiones, pero no tenemos a la persona. Jesús, este libro, la Biblia, tiene sentido solo al grado si apunta a una persona que está viva, que se llama Jesús. Sin eso, la única promesa que te puedo dar por conocer mucho es el ego. Es el sentirte que sabes demasiado. Ahora, mis amigos, esta persona que les está hablando pasó por esas 3 cosas.
pasó por la visión en túnel, pasó por el elitismo y pasó por el conocimiento. Si hoy les estoy diciendo estas tres cosas, no es porque las vi de alguien, es porque las experimenté yo. En un momento tuve una visión en túnel, donde vi una verdad, y todos los que no entraban en esa verdad les daba yo duro. En un momento, por tener la bendición de estudiar la palabra, de pasar tiempo con Dios, de tener, no sé, la gracia de Dios, quizá de aprender un poquito, sentí que pertenecía a una élite cristiana e hice sentir a mucha gente muy mal. Me sé los 66 libros de la Biblia, me los sé cantados, me sé cómo se llaman todos los apóstoles, me sé los evangelios, me sé los nombres de Pablo, los viajes de Pablo. Sé quién nos acompañó a cada viaje, me sé los profetas, tengo documentado cada profecía del Mesías, sé en qué versículo está. Es ridículo la cantidad de conocimiento que con el tiempo uno adquiere. Y sé lo que es tener todo eso y perder a la persona. Y sentirme como en esos discípulos en un cuarto con miedo, teniendo un montón de enseñanzas, un montón de principios, pero haber perdido a la persona. Pero ¿qué creen? También sé lo que es que esa persona llegue otra vez y recuperar la alegría y recuperar la pasión. Lucas 11:52, sé que les dije que era el último versículo, pero si no quieren leer ese versículo no son espirituales, ¿no es cierto? Lucas 11:52. Ese versículo cambió mi vida para siempre. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes? Expertos en la ley religiosa. Yo era un experto en la ley religiosa. Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. ¿Cómo le hago para tener los principios, la enseñanza y la persona de Jesús? Cada vez que leas este libro llamado la Biblia, lleva contigo la llave del conocimiento. Pastor, ¿y cuál es esa? Tiene 5 letras. La llave del conocimiento es Jesús. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Jesús desbloquea todo el libro. Jesús es el pase para toda la Biblia. Cuando leas Génesis 6, no busques a Noé, busca a Jesús. Porque Noé es un pedacito de lo que Jesús es. Y el arca es la cruz que él también llevó. Cuando leas la Biblia, no busques a Abraham, busca a Jesús, que nos enseña un pedacito de la paternidad de Dios, que como él estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero paró. Pero Dios el Padre no paró y sí sacrificó a su hijo Jesús. Cuando busques el libro de Jueces, busca a Sansón. A Sansón, sí, a Sansón. El aquel que fue nazareo, un pacto que un ángel vino sobre una mujer, igual que pasó con Jesús. Cuando busques en Samuel, no busques a David, busca a Jesús. Y Goliat como el pecado, pero que David llevó 5 piedras, el número de la gracia, y a través de la gracia de Jesús puede vencer al pecado que parece más grande en tu vida, el gigante que nunca vas a derrotar. Todo este libro lo desbloquea una persona, no una versión de la Biblia, no un documental de la Biblia, no un comentario bíblico, lo desbloquea una persona. Cuando lees Job y lees galaxias y montes y estrellas y constelaciones y lagartos y humo que sale de no sé dónde, si tienes la llave del conocimiento, te vas a dar cuenta. Si tienes a Jesús, si tienes a su persona, todo tiene sentido. Si ves a los profetas y lees profecías raras, todas apuntan a Jesús.
Si lees Corintios, si lees Gálatas, si lees Efesios, en vez de leerlo como un versículo para echarle juicio a un hermano, y lo lees con la llave del conocimiento, te va a hablar a ti y te va a llevar a cambiar a ti. Porque la llave del conocimiento es Jesús. ¿Qué hacemos los expertos religiosos? Le quitamos la llave a la gente y no entramos nosotros y no dejamos que nadie entre, porque empezamos a poner reglas y cosas, cargas que ni nosotros podemos llevar, pero queremos que la otra gente la lleve. Y la gente que tenía ganas de estar cerca de la persona de Jesús, los terminamos alejando, les quitamos la llave del conocimiento. La llave del conocimiento se llama Jesús. Vale oro. Vale oro. Juan 16:13, ahora sí la última, se la prometo. Y el que está al lado, busca a la persona. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Diga conmigo, toda la verdad. Es decir, todos los principios, todas las enseñanzas, todo. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y aquí viene la clave. Me glorificará, pues les contará todo lo que reciba otra vez de mí, de Jesús, la persona. Quiero cerrar esta colección de enseñanzas de quién es Jesús con esta declaración tan sencilla. ¿Quién es Jesús? No es una religión, no es un montón de enseñanzas, no es un sermón en un monte, no son parábolas, no son principios, ni son puntos de éxito en la vida. ¿Quién es Jesús? Es una persona. Y al tener esa persona, tienes una llave que te abre todo el conocimiento que necesitas para vivir increíblemente. Increíblemente. Por eso la vida cristiana empieza no cuando aprendemos una clase, sino cuando conocemos a Jesús. Ayer mi esposa me dijo, oye, mira esta persona, ¿te acuerdas que te hablé de esta persona? Y yo le dije, sí, le dije, yo lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, ¿de dónde? Ya le dije, por aquí, por allá. Esa expresión, yo conozco a la persona, me dormí, me quedé pensando eso. Y luego me quedé pensando, la conozco, pero poco. No la conozco tanto a esa persona. Hay gente que dice, yo conozco a Jesús. Un día fui a una iglesia y me hablaron de Él. O sea, ya lo conoces de oídas. Pero lo que Él quiere es conocerlo como tu mejor amigo. Conocerlo con la persona con la que más confías. Conocerlo como tu Salvador. Conocerlo como tu Señor. Conocerlo como tu sanador. Conocerlo como tu proveedor. Conocerlo como tu roca fuerte. Conocerlo como tu refugio. Conocerlo como la vida eterna. Conocerlo como la respuesta cuando tus hijos se están portando mal. Conocerlo como cuando tienes problemas con tu esposo. Conocerlo como cuando te sientes triste. Conocer a la persona es el chiste de esto que llamamos cristianismo. Es la razón por la cual venimos a una iglesia. Es la razón por la cual tenemos una fe. Nuestra fe tiene sentido por Jesús, no por una denominación. Por eso hoy, que es el último servicio del año, bueno, es el último domingo, porque el último servicio será el martes. Quiero dejarles con esto: ¿qué tanto conocemos a Jesús? Cuando esa palabra, esa pregunta resuena en tu espíritu, te va a dar más ganas de conocerlo.
Yo he estado en reuniones donde me dicen, ¿ya leíste la Biblia de pasta a pasta? O sea, yo he estado en reuniones así. ¿Cómo pretendes decir que lo conoces si no has leído la Biblia de pasta a pasta? Yo digo entre mí, créeme, la he leído varias veces y eso no me hace que lo conozca. Y con eso no estoy diciendo que no sirve nada leer la Biblia. Estoy diciendo de que hay gente que aunque lea la Biblia no conoce a Jesús. Una vez jugando me preguntó una persona, oye pastor, ¿y tú cuánto lees de la Biblia al día? Y le dije un versículo. No vayas a decir eso enfrente de la gente. ¿Cómo? Un versículo, sí, mínimo tienes que leer 3 del Antiguo, 2 del Nuevo. Y yo dije, no es cierto. O sea, ahora hay fórmulas. Le dije, amigo, no sé cuánto leo de la Biblia. Le digo, hay veces que me devoro 2 libros porque tengo ganas de conocer más de Jesús. No voy a medirlo por cuánto leo. Hay un plan, todos los días lo subo a mis redes sociales donde leemos tal. Les digo, eso es mi calentamiento quizás. Pero hay veces que en el día uno lee Efesios 5 veces. Tiene 6 capítulos y uno dice, wow, este libro está increíble. Pero Jesús es la razón por la cual queremos orar más, queremos leer más, queremos servir más, queremos conocerlo más. Y por eso hoy tenemos que saber quién es Jesús, la persona. ¿Qué dice la persona que hay que hacer? Lo voy a seguir. Lo que Él me diga, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de esa persona. Puede cerrar sus ojitos.